Sindicato Mexicano de Electricistas. Personalidades dedicados al estudio y al análisis del mundo del trabajo, de la situación de la clase trabajadora, no solamente en México, sino en otros países del mundo. Esta red tiene mucha fuerza, particularmente en Argentina, en donde existe un estudio muy interesante de la Facultad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que tiene dedicada una cátedra al estudio de las empresas recuperadas por los trabajadores. Estas empresas recuperadas por los trabajadores son resultado de la crisis en el 2001 que llevó a la quiebra a muchas de estas empresas, una grave crisis económica en Argentina, y que dio como resultado una lucha muy peculiar de los trabajadores para recuperar sus centros de trabajo, primero a través de la ocupación y después estableciendo una lucha legal, mientras que a la vez iban reanudando los procesos de producción de estas fábricas. Entonces este fenómeno, conocido como Empresas Recuperadas por los Trabajadores, ERT, tuvo un impacto muy fuerte en Argentina. Son muchas las organizaciones que hoy, bajo esa dinámica, siguen produciendo y siguen trabajando en Argentina, a pesar de que la vuelta a la derecha con el gobierno de Mauricio Macri, actual presidente de Argentina, también ha golpeado a estas economías sociales y solidarias desarrolladas por las empresas recuperadas por los trabajadores. A partir de este estudio, que es un fenómeno que también se ha presentado en otros países del mundo, particularmente en Europa, en Italia, pero también se ha presentado en los Estados Unidos, se va formando esta red internacional de economía de los trabajadores, y cada 2 años se hace una reunión internacional, un encuentro internacional de la economía de los trabajadores, en donde participan organizaciones, participan sindicalistas, participan trabajadores de todas partes del mundo, de todos los rincones del mundo, y cada año, que no es el encuentro mundial, se realiza un encuentro regional en cada continente. El año pasado se hizo el encuentro regional de América, el Caribe, América del Norte, en la Ciudad de México, y este año toca el encuentro internacional a realizarse en Buenos Aires, en Argentina, en el mes de septiembre de este año. Entonces, dentro de las discusiones que se dan en este encuentro, en esta red de trabajadores, de economía de los trabajadores, se discuten toda una serie de ejes sobre la problemática de la clase trabajadora. En esta ocasión, nosotros decidimos, a través del encuentro regional y particularmente el capítulo México de la Red de Economía de los Trabajadores, decidimos organizar una actividad particular como preparativo para este encuentro internacional. Y esta actividad son estos llamados conversatorios, cuya finalidad es que haya una mayor interacción entre la gente, entre los trabajadores, entre los participantes, con ponentes, con gente que tiene la experiencia de diferentes movimientos sociales. Particularmente aquí tenemos 2 muy importantes, que es el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Entonces es importante hacer este intercambio a través de esos conversatorios. Este es el 5º conversatorio que vamos a realizar. Los otros 4 se realizaron: el primero en el auditorio Francisco Breña Alvírez de nuestro sindicato, el segundo se realizó en la Facultad de Economía de la UNAM, el tercero se realizó en la UAM Xochimilco, el cuarto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y hoy toca hacer de manera muy simbólica también este encuentro, este conversatorio sobre la clase trabajadora aquí en el plantón que mantenemos el Sindicato Mexicano de Electricistas con nuestros compañeros de la NUE para el cumplimiento de los compromisos pendientes por el gobierno. Y es justamente una de las cosas que ha logrado articularnos como clase trabajadora, porque creo que lo primero que tenemos que reconocer es que formamos parte de una misma clase social. Somos trabajadores. Algunos estamos afiliados a un sindicato, somos agremiados, otros trabajan por su cuenta o están en una sociedad cooperativa, pero finalmente todos ponemos nuestra fuerza de trabajo en el mercado, percibimos un ingreso menor, mayor, mediano, miserable a veces,
pero formamos parte de ese proceso de explotación de los trabajadores que vemos en todos los rincones del mundo. Por eso es importante hacer este intercambio de opiniones, de experiencias, y el día de hoy particularmente vamos a tener como eje de la discusión el tema de la autogestión. Tratar de discutir, de intercambiar ideas sobre qué es la autogestión y cómo la autogestión se puede convertir en un proyecto alternativo a la manera en que, como estamos viendo, se desarrollan estas contradicciones en el mundo del trabajo, la explotación, la crisis, los golpes en contra de la clase trabajadora. Entonces, bueno, para mí me da mucho gusto el poder presentar a quienes hoy se integran a este quinto conversatorio de la Red Economía de los Trabajadores. Me voy a permitir presentarles a mi compañero José Ignacio López de la UACM, a mi compañero Manuel Sánchez de la Red COP de Chapingo, a mi compañera Marisol Alaya Bautista de la Alianza Cooperativa Nacional AC, Alcona, y de la Nueva Central de Trabajadores. Tenemos también a nuestro compañero Raúl Paulín Hernández de la CIES Ibero, también nuestro compañero Francisco Javier Salcedo de la CIES Ibero, y también nos acompaña el doctor Omar García de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien en un breve momento le vamos a dar uso de la palabra para hacernos un comentario de esta a nuestro compañero Gabriel Paloma de la NUE, también aquí presente. Está nuestro compañero Nicolás Arrazola Zúñiga de la Unión de Participación Ciudadana. Y están también nuestros compañeros de la cooperativa IF del Centro, parte de la estructura del Consejo de Administración y Comisiones. Está nuestro compañero Jorge Carrera Gallardo de la Comisión de Economía Social y Solidaria, nuestro compañero Mauricio Gómez Benestain de la Unidad Productiva de Administración y Comunicación de Negocios, nuestro compañero Justo Vera, representante del propietario principal de líneas de transmisión, nuestro compañero Víctor Rosas, también de la Comisión de Economía Social y Solidaria, nuestro compañero Antonio Navarro, también de la Unidad Productiva de Administración e Inteligencia de Negocios, y por parte nuestro compañero Edgar Chávez, también de la Comisión de Economía Social y Solidaria. Ustedes disculparán, pero bueno, son papelitos y papelitos por todos lados. Y por parte del Comité Central de nuestro sindicato nos acompaña mi compañero prosecretario de divisiones, Víctor Vargas Reyes, y mi compañero Humberto Medrano Morales, prosecretario de Obra Determinada. Un servidor, Juan José Gómez Benestain, prosecretario de Trabajo. Y bueno, antes de dar inicio a la discusión, vamos a explicar también cómo vamos a ir dando esta discusión. Me voy a permitir darle el uso de la palabra al doctor Omar García de Honduras, que nos va a dar un breve mensaje. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Sé que estoy aquí muy cerca del lugar donde a veces es prohibido hablar de muchas cosas, pero creo que cuando el miedo nos paraliza, pues no podemos seguir luchando. Primero que nada vengo a denunciar la muerte de un compañero, un compatriota hondureño, Edwin Paz Rivera, camarógrafo y fotógrafo hondureño, que fue asesinado el día domingo en Acayuca, Veracruz. Él estaba aquí en México solicitando asilo político. Él huyó de Honduras por la misma situación que se está viviendo en Honduras de violencia también en contra de los luchadores sociales.
Edwin huye por la situación, el asesinato de su compañero y amigo Igor, quienes tenían un programa de televisión de sátira política. Igor fue asesinado y desmembrado en Honduras. Su cuerpo fue encontrado por partes hasta que la cabeza la dejaron fuera del canal de televisión donde ellos transmitían este programa en Honduras. Muchos compañeros aquí del ESME, algunos ya nos hemos encontrado en algunos foros. Yo llegué hoy de Ciudad Juárez, estuvimos la semana pasada en Ciudad Juárez, continuando con el caso de mi hermano desaparecido aquí en México, desaparecido y asesinado aquí en su país en el año 2010. Mi hermano lo encontramos en una fosa común. Ha sido una búsqueda muy intensa y decidimos continuar en México y demandamos al Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad. Hoy la demanda ya está ante las Cortes Internacionales y en la semana reciente, pasada, estuvimos en Juárez iniciando las pesquisas respecto al caso de mi hermano y la ruta jurídica a seguir en este caso. Mi situación en su país es difícil. Yo estoy con un FM3 que, bueno, tengo que renovar cada año. Yo ya tengo un año aquí en México en esta lucha, yendo y viniendo, pero me he encontrado con una serie de situaciones ante la Secretaría de Gobernación. Como les digo, tengo miedo hoy con lo que ha pasado con Edwin, con lo que pasó con Igor, porque eran amigos míos también. Éramos parte de esa lucha en Honduras, y vengo a pedirles, hermanos, la solidaridad para poder renovar mi FM3 y poder continuar mi lucha aquí en México. Voy a presentarme ante la Comar para solicitar asilo político en México, porque la situación en Honduras pues ya es verdaderamente complicada. Mi familia, mi esposa no es mexicana, no es hondureña, ella es holandesa. Afortunadamente el ser holandesa pues le ha permitido poder salir del país junto con mis 3 hijas hacia Holanda. Yo tengo también esa opción de la doble nacionalidad, holandesa y hondureña, pero yo permanezco aquí en México porque el crimen de mi hermano no puede quedar impune, como muchos crímenes en México no pueden quedar impunes. La lucha no es por Gibran García Sandoval, la lucha es por muchos migrantes centro y sudamericanos que han muerto aquí en México, también por hermanos mexicanos que han muerto en su paso hacia Estados Unidos, pero también por muchos luchadores sociales, y recordando que nos faltan 43 también. Por ellos es la lucha y por el respeto a los derechos humanos en este país, que es letra muerta. Estoy en una situación muy difícil, vivo en un albergue. No digo en qué albergue porque, bueno, a lo mejor el gobierno ya lo sabe, pero eso no me importa. Y tengo que estarme trasladando constantemente para movilizarme. No me quieren autorizar un permiso de trabajo. Tengo una licenciatura, tengo una maestría, un doctorado en ciencias de la educación, pero el gobierno me ha cerrado las puertas para obtener un permiso de trabajo. Hay 2 instituciones que han buscado la manera de contratarme, pero ha sido muy difícil por las restricciones que me ha puesto el gobierno mexicano en este caso. Y quisiera contar hoy con su solidaridad para poder renovar mi FM3. Busco reunir 1.160 pesos, que es lo que me cuesta la renovación del documento. La solidaridad es muy importante para seguir luchando, y como decía Emiliano Zapata, si quieres ser libre como un ave, abre tu jaula y vuela. Si quieres vivir como gusano, arrástrate, pero no te quejes cuando te aplaste. Quien guste apoyarme, hermanos, voy a pasar, y la solidaridad es lo único que me mantiene en este momento presente en la lucha por los derechos humanos en este país. Hasta la victoria, siempre. También se encuentra nuestro compañero Blas Islas de la Comisión de Economía Social y Solidaria. Bienvenido, camarada. Y bien, vamos a explicar muy rápido cuál es la dinámica de este conversatorio. Se trata, en primer lugar, de que todos estemos a la misma altura, para que todos podamos participar de este micrófono y hacer escuchar nuestra voz y nuestra opinión. No se trata de hacer una conferencia o un lugar elevado que tenga preeminencia sobre los demás, sino un espacio horizontal en donde todos podamos participar. Aquí no se le restringe el uso de la voz a nadie. Bueno, de hecho en el sindicato creo que esa es una norma de vida de nuestra organización.
Sin embargo, sí les pedimos que seamos lo más concretos posible. Sabemos que a veces nuestras ideas dan para mucho, pero hagamos un ejercicio de síntesis, que podamos poner nuestras ideas en un periodo muy cortito, de hasta 5 minutos como máximo a nuestras intervenciones, para ir dándole oportunidad a los demás compañeros que puedan participar con el uso de la palabra. Como les decía, el tema, el eje en el que vamos a discutir el tema el día de hoy, tiene que ver básicamente con la autogestión. Lo primero que tendremos que preguntarnos es qué es la autogestión, o qué entendemos como la autogestión, o cuál ha sido directamente nuestra experiencia en la autogestión. Entendida la autogestión como la administración, la ejecución, la supervisión de labores, de trabajos, de tareas que hacemos nosotros mismos. Es decir, sin necesariamente la supervisión de un patrón, o de un jefe, o de alguien que tenga una relación de subordinación con nosotros. La autogestión como actividad, como proyecto, como práctica regular de nuestra vida. ¿Qué entendemos como autogestión, o qué experiencia tenemos en la autogestión? Entonces, compañeras, compañeros, el micrófono está abierto para quien quiera hacer uso de la palabra, y así vamos a ir construyendo todo este conversatorio y este intercambio de ideas, que nuestros compañeros de Radiosme aquí presentes nos van a hacer favor de registrarlo, para que tengamos pues un testimonio de este conversatorio y de lo que aquí se ha vertido como opinión y como información de los propios participantes. Entonces, camaradas, damos inicio formalmente a este quinto conversatorio, y yo preguntaría quién quiere ser el primero en hacer uso de la palabra sobre el tema de la autogestión. Y Marisol la vemos muy animada, entonces les vamos a pedir que se presenten para que quede el registro en la grabación, se presenten y den su punto de vista. Buenas tardes, mi nombre es José Ignacio López Carvajal, soy del programa de autogestión cooperativa. Entonces, precisamente, pues nuestro tema es la autogestión. En cuanto a esto, a mí me parece muy importante, porque la figura jurídica existente que más refleja este aspecto de la autogestión es precisamente la cooperativa. Nosotros queremos hacer énfasis en eso y generar un nuevo modelo cooperativo, porque nosotros estamos viviendo en un mundo dominado por el poder, la autoridad. Entonces, esa autoridad viene desde la familia. Cuando somos niños, pues nuestros padres nunca nos permitían intervenir en discusiones de adultos. Entonces, ya esto es de adultos, vete para allá. En la primaria, pues la maestra era la que sabía y no nos atrevíamos a cuestionarla. Cuando entramos a trabajar, pues el jefe es el que da la pauta para todo, y entonces nuestras autoridades máximas pues nunca nos consultan como ciudadanos. Entonces estamos en una sociedad totalmente vertical. Para poder ser autogestivo, pues tiene que haber un proceso de emancipación. ¿Liberarnos de qué? Del trabajo subordinado, ¿no? Y entonces auto es los propios trabajadores se vuelven los dueños de su empresa y organización. Y eso es muy importante, pero no todos tienen esa mentalidad de ser autogestivos, de autodeterminarse, de decir, yo quiero participar en esto. Y yo creo que hay una serie de aspectos importantes para acceder a la autogestión. Primero, pues que la empresa o los medios de producción tienen que ser propiedad de los trabajadores. Si hay alguien que es el dueño de los medios de producción, pues es el que va a decidir, porque él es el que tiene el poder. Entonces, los trabajadores tienen que apropiarse de su empresa. Ya nos lo explicaba Juan José, en el caso de las empresas recuperadas en Argentina, pues los trabajadores son dueños de sus propias empresas. Y con eso empieza a romperse un paradigma de que pues, los trabajadores no son capaces de sacar adelante una empresa. Y aquí en México pues tenemos muchos casos, como el caso de Cruz Azul. En un principio pues fue una empresa que pertenecía a unos ingleses. Hubo una huelga que duró mucho tiempo, las autoridades dieron el fallo y pues dijeron pues no hay dinero porque estaba parado en la empresa, pues entonces dicen indemnízalo con los bienes, y se forma la cooperativa. Caso de Pascual,
Y yo pienso que ahorita la empresa autogestiva más interesante, porque realmente sí hay muchos de los elementos autogestivos, pues es precisamente Traloc, la antigua llantera de Euskadi. Para mi gusto es una de las empresas que todavía está viviendo esa autogestión. Muchas empresas grandes con el tiempo pues ya van perdiendo su sentido autogestivo y se empiezan a meter más al aspecto empresarial, ¿no? Entonces, el caso de Cruz Azul pues, es el más significativo, que ya es una empresa que ve por los ingresos, las ganancias, ¿no? Y no les interesa el desarrollo de sus integrantes. Otro de los elementos, además de que la propiedad sea del colectivo que posee la empresa, pues es que haya democracia, ¿sí? Y que la gente participe. Y entonces, si no nos quitamos esa idea de la autoridad, pues alguien tiene la iniciativa, él dirige, él hace, ¿y dónde está la cooperativa? ¿Dónde está la autogestión? Entonces, lo que nosotros pretendemos en el programa de autogestión cooperativa, pues es crear esa conciencia de que el trabajador es capaz de poder dirigir su organización, ¿sí? En forma colectiva, y que una todos sus talentos para poder salir adelante. Y tenemos muchos casos, los periódicos, hubo muchos periódicos como Excelsior, La Prensa, El Día, que funcionaron muy bien como cooperativas. Después vino una época en que pues, hubo represión para los medios de comunicación, porque Excelsior se atrevió a ser más imparcial cuando el movimiento del 68, y eso tuvo sus consecuencias, y entonces le incrustaron un gerente, Regino Díaz Redondo, que se dedicó a desbaratar a la cooperativa, ¿sí? Y bueno, antes estaba Julio Scherer, y pues todos los que salieron de Excelsior pues generaron el nuevo periodismo, el 1+1, la jornada, etcétera, etcétera, el proceso. Entonces pues todo el nuevo periodismo crítico pues nació de los que salieron de Excelsior cuando entró Regino Díaz Redondo. Y así como esto podemos hablar pues de empresas más pequeñas, pero lo importante también es que se sea participativo. O sea, no nada más la democracia y los bienes es lo suficiente, ¿no? También se necesita que haya participación en todos los procesos productivos que hay y administrativos que se den dentro de la organización, ¿sí? Entonces es una situación cotidiana. Hay que tomar decisiones en las diferentes áreas de trabajo, hay que tomar decisiones en donde cuál va a ser nuestro mercado, qué le vamos a vender, cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a ponerle de precio a los productos. Y entonces la autogestión es algo que cada vez se está presentando más en este mundo, porque el neoliberalismo está en contra de los trabajadores. El neoliberalismo quiere llevarnos a que seamos simplemente maquiladores, gente que tiene un trabajo repetitivo, alienante, ¿sí? Entonces hay que romper esa estructura y generar una cultura del trabajo independiente, en donde los trabajadores sean los dueños de su organización. Y creo que el eje del centro pues va por ese camino, y a mí me complace mucho porque tienen una visión política de sacar adelante el país. Muchas gracias. ¿Marisol? Adelante, Marisol. Gracias. Bueno, yo antes que nada quiero comentarles a todos que cuando nos llegó la invitación para este quinto conversatorio, que de hecho no estaba como programado con mucha antelación, pero los compañeros del SME y del LF del centro, pues viendo precisamente que está reuniéndose aquí la gente que nos está apoyando, ellos mismos pues como integrantes de estas instituciones, la NUE constantemente está aquí, pues dijeron, bueno, ese espacio vamos a utilizarlo también para que se puedan dar algunas pláticas, que la gente que esté ahí sienta también que hay una perspectiva, que esta lucha que está llevándose a cabo aquí presente, que día con día tienen actividades que están yendo a las diferentes instancias de gobierno a reclamar, a exigir sus acuerdos que se cumplan,
bueno, que también este espacio es de como esa ventana de decir, bueno, hay otras organizaciones con las que estamos trabajando, hay un proyecto adelante, ¿no? O sea, no nada más encerrarnos en la problemática, sino que también tenemos soluciones para ello. Y bueno, pues con mucho gusto venimos aquí, pero estamos también presentes los compañeros que, como bien decían en nuestra presentación, estamos participando en la nueva central de trabajadores, pero dentro de esta nueva central estamos como colectivo de cooperativas. Entonces, bueno, pues están los compañeros de la cooperativa Pascual, que el día de hoy no tuvieron la oportunidad de venir, los compañeros de Trado, que también andan en trabajos fuera del país, y están los compañeros, obviamente, bueno, en este colectivo hemos buscado que instancias educativas se acerquen, pues para podernos enriquecer, que ellos que tienen como esta parte pedagógica, de investigación, de otro tipo de estudios, nos los compartan, y bueno, obviamente nosotros que estamos en las organizaciones podamos hacer ese intercambio desde nuestra experiencia, como bien decía Juan José hace un momento, pero toda la gente que está reunida en la NUE pues tiene otra experiencia y que es en la práctica, ¿no? Entonces, cómo hacer ese intercambio y que esto pueda enriquecer nuestra formación. Por eso están por aquí los compañeros del programa de autogestión cooperativa de la UACM, de la Ibero, de la Red COP, que es una red que está a nivel Latinoamérica y que integra a diferentes investigadores de diferentes universidades. Y es un proyecto muy interesante que esperamos que conforme vaya pasando el tiempo, pues nos puedan ir haciendo ese intercambio y podamos crecer juntos. Obviamente en este colectivo se encuentran los compañeros de la cooperativa LF del Centro, que ya los mencionaron al inicio, y bueno, pues tanto los compañeros de la Comisión de Educación como de Economía Social y Solidaria son los que participan constantemente en este colectivo, están muy interesados en ir aprendiendo, y bueno, también nosotros aprendemos de toda su experiencia sindical, ¿no? Porque es toda una escuela y propiamente el ESME, pues, con toda una tradición de más de 100 años. Entonces, la verdad es que para mí es un placer el poder compartir con todos ellos y de esa manera también ir creciendo personalmente. Y bueno, hablando del tema de la autogestión, yo vengo de una organización que ya tiene como cerca de 16 años trabajando con el sector de ahorro y préstamo de las cooperativas. Y esta organización nace porque se hace un marco jurídico que, aparte de que nos rija la Ley General de Sociedades Cooperativas, nos mandan a un marco que nos regule propiamente como sector de ahorro y préstamo. Y este marco viene a dar al traste con todo el trabajo de autogestión que se hizo. Las cooperativas tienen más de 60 años, las de ahorro y préstamo en el país. Y entonces, precisamente la autogestión es un eje primordial en la formación de estas cooperativas. Porque la gente, sobre todo en las zonas rurales del país, y donde se dio muy fuerte fue en el Bajío, empieza a ver que no tienen acceso a la banca privada, porque los servicios de la banca privada son muy caros, y además también la capacidad de ahorro de las personas pues era mucho menor a la que te puede exigir un banco. Entonces, en las pequeñas comunidades se empieza a organizar la gente. Ahora, cuando te encuentras a los fundadores de estas cooperativas, que ya la mayoría son gente muy grande, de edad avanzada, te cuentan cómo ellos empezaron en el patio de alguna casa, o muchas de ellas fueron acompañadas en un primer momento por el cura, el párroco de la localidad. Y entonces dice, nosotros sacábamos una mesita, en una libreta íbamos anotando el nombre de las personas que iban ahorrando, o cuando pedían un préstamo, cuando iban haciendo sus pagos, y guardábamos el dinero en una caja de zapatos, porque además el dinero pues obviamente no era muchísimo, y entonces siempre estaba circulando entre los integrantes de esta cooperativa, que iniciaron con el nombre de cajas de ahorro. Y esto les permitió a ellos, que bueno, muchos de ellos son personas que se dedicaban al campo, y con ese recurso pues podían tener una mejora con sus productos, o con la siembra, o con los animales. Es decir, empezaron a partir de esta actividad de estar ahorrando constantemente, pudieron empezar a resolver en conjunto necesidades. Y conforme fue pasando el tiempo, pueden volverse organizaciones muy fuertes, brindar servicios
que ese es uno de los objetivos iniciales de las cooperativas de ahorro y préstamo, no la acumulación del dinero, sino que a partir de ese recurso que se junta en común, poder brindar servicios de salud, de educación, de recreación y además activar la economía local. Desafortunadamente, pareciera que cuando la ciudadanía empieza a empoderarse, porque la autogestión creo que uno de los resultados que te da es el empoderamiento de tu comunidad, pues ya como que el gobierno empieza a ver cómo hay que volver a poner cercas, ¿no? Para que uno no crezca, como para que uno no se fortalezca y uno no logre realmente esa independencia como ciudadano, ¿no? Estar siempre dependiendo de ellos y con una sobreregulación, que es lo que hacen con las cooperativas y las empiezan a asfixiar. Porque en un resumido, ¿cómo poder describir a esta ley? Pues para empezar es inadecuada porque nos trata como bancos, como la banca comercial, porque además esa ley la dictamina todo lo que son las reglas de Basilea, que es toda una instancia donde los grandes bancos mundiales se reúnen y ellos acuerdan las reglas para ir normando a toda la banca privada. Y exactamente las mismas que aplican a la banca privada son las que nos empiezan a aplicar a nosotros. Y entonces uno de nuestros argumentos es decir, nosotros somos del sector social de la economía, nosotros no somos intermediarios financieros, no estamos lucrando, no estamos especulando y entonces queremos estar dentro del sector social. Estos cerca de 16 años ha sido esa la batalla. Entonces me parece que la autogestión puede generar identidad en las personas, en las comunidades, puede ayudarnos a resolver necesidades en común, pero también esta parte de que nos empodera. Y creo que todos esos elementos son los que tendríamos nosotros que tener presente al momento de empezarnos a vincular con nuestros compañeros y empezar a trabajar el proyecto. Que realmente una vez que logremos estabilizarnos, vamos a ser un polo o un punto, un nodo en esta red de economía social y solidaria que estamos creando en el país. Gracias. Vamos a dar el uso a otro compañero. Buenas tardes, compañeros, yo soy Mauricio del SMEI, del LF del Centro. Abonando un poquito a lo que se ha comentado de la experiencia, de las diferencias también del contexto que estamos viviendo nosotros, podemos ver que es algo también totalmente diferente a muchas experiencias en Latinoamérica, hasta de la misma Trado, que finalmente el sindicato acabó por desaparecer para constituirse en una empresa social de los trabajadores, en una cooperativa, y ese no es nuestro caso, ¿no? De hecho, aquí lo más interesante de esta experiencia es que el F del Centro es una herramienta de un sindicato, o sea, no es una cosa aparte, porque resulta que quienes somos los socios de la cooperativa, primero somos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, modificamos nuestro estatuto, nuestro marco estatutario, para agregar que ser un miembro activo del Sindicato Mexicano de Electricistas también es ser socio de la cooperativa LF del Centro. Entonces, aquí es también ver la situación de un sindicato como una expresión política de los trabajadores. Más allá de lo que la mayoría de la gente puede entender de un sindicato, o de lo que muchos conocimos en la experiencia de que, bueno, en muchos casos es el requisito para entrar a la empresa donde quiere uno trabajar, estar sindicalizado. No hay esa conciencia de clase, esa conciencia de cuáles son los objetivos de un sindicato, pero en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas es la expresión política de los trabajadores. Entonces los miembros del sindicato vemos a LF del Centro como una de las herramientas que surgieron en esta lucha de resistencia, no como una transformación del sindicato, sino que somos miembros del sindicato con una herramienta como puede ser la NUE. Yo recuerdo, pues desde el 2010 que empezamos, desde diciembre de 2009 que empezamos a trabajar con los usuarios, a hacer asambleas de usuarios y todo, y se fue construyendo esta organización política. Muchas veces decimos, bueno, no siempre uno obtiene lo que quiere, digo, hablando de la lucha del ESME, que lo que buscaba era un patrón sustituto, pero a veces si uno lucha lo suficiente se encuentra con que obtiene lo que necesita.
Y nos dimos cuenta de eso, ¿no? O sea, nosotros luchábamos por un patrón sustituto, por seguir siendo o estando en una relación obrero-patronal, y a través del tiempo de la negociación de la lucha nos encontramos con que obtuvimos lo que necesitábamos como trabajadores, una herramienta de emancipación, porque bueno, algo muy importante para nosotros, el objetivo más importante del sindicato está contenido en nuestros estatutos en el artículo 6º, que dice que el objetivo del sindicato es evitar que una persona se enriquezca con el trabajo de otro. En pocas palabras, que no haya capitalismo, ¿no? Somos anticapitalistas. Y finalmente eso es lo que obtuvimos, ¿no? El ser dueños de los medios de producción. Digo, no hemos logrado cambiar el modo de producción, pero ya somos dueños de los medios de producción. Entonces finalmente nos encontramos con algo que no esperábamos, que finalmente fue cambiando durante nuestra ruta de lucha, y nos encontramos con algo que necesitábamos, con otra herramienta más para emanciparnos como trabajadores. Pero eso al mismo tiempo nos lleva a la reflexión y a analizar nuestras propias contradicciones como trabajadores, y analizar y reflexionar el papel que puede jugar un trabajador en una relación, en un sindicato, en una relación obrero-patronal, y el papel que juega el mismo trabajador en una relación autogestiva como dueño de los medios de producción, y verse como socio trabajador sin un patrón. Entonces es a lo que nos enfrentamos, es un gran reto, porque sí, primero es, como decía el compañero, bueno, asumir la conciencia de la autogestión, pero al mismo tiempo adquirir los conocimientos para desarrollar, porque podemos llegar a producir el papel que jugábamos dentro de un sindicato frente a una relación obrero-patronal, que resulta ser diferente a verse como un trabajador autogestivo dentro de una cooperativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en una relación obrero-patronal como un sindicato, bueno, ¿qué es lo que se busca? Pues mejores conquistas para los trabajadores, exigirle al patrón el cumplimiento del contrato colectivo, y en una cooperativa, bueno, pues no hay a quien exigirle eso, sino que son los mismos trabajadores los que tienen que construir esas mejores circunstancias, mejor situación como trabajador. Y es muy complicado porque en una visión sindical, bueno, uno puede decir es un gran logro como un miembro de una relación obrero-patronal arrancarle más plazas de trabajo al patrón, por ejemplo. Y en una cooperativa eso va en función de una lógica del mercado y de que esa empresa social subsista. Porque si bien somos dueños de los medios de producción, no hemos cambiado el modo de producción. Entonces estamos en un modelo capitalista donde lo que se da es la competencia con otras empresas, ¿no? En un mercado capitalista de barbarie. Entonces la lógica tiene que cambiar desde la perspectiva del trabajador. Ya no puede haber esa lógica de, bueno, vamos a buscar muchos puestos de trabajo, pero si no tenemos cómo sustentarlos económicamente, no es posible. El discurso político también ahí cambia, ¿no? Y entonces tenemos que aprender todos los trabajadores, como dice el compañero, ya no de esperar que alguien nos traiga una solución, sino tratar de entender esta situación, ¿no? Con frases que, bueno, siempre hay gente que, digo, así empezó el conflicto, ¿no? Empezó con una disidencia comprada por el mismo gobierno que se incrustó en el sindicato para dividir, y bueno, eso lo vamos a seguir viviendo todo el tiempo, ¿no? Y siempre ha existido, pero ahorita usan mucho ese discurso de ¿y el trabajo para cuánto? Entonces esa es la problemática que nos encontramos, porque es en esa perspectiva de que siempre haya alguien que nos solucione, y abonando todavía más más cuestiones, más o problematizar todavía más la discusión y llevar más a la reflexión, es en un sistema de autogestión donde no hay patrón, pero tampoco hay esa conciencia de tener una planificación, porque es un defecto que también tenemos los trabajadores, ¿no? No tenemos una visión a largo plazo,
Muchas veces es por la misma, y lo comentaba con algunos compañeros, suena chistoso, pero por ejemplo cuando estábamos en Luz y Fuerza, se cobraban los martes, ¿no? Todos los martes pasara lo que pasaba, uno llegaba y ya estaba algo seguro, ¿no? Eso cambia también la mentalidad del mismo trabajador, porque muchos vivíamos al día, porque no se piensa a largo plazo, y eso afecta también, y es algo que tenemos que reconocer como trabajadores, que no tenemos planificación, no estamos acostumbrados a planes de trabajo, programas. Tenemos tal vez, bueno, sí es cierto, la experiencia de como sindicato íbamos cada año a la Cámara de Diputados a exigir más presupuesto para la empresa pública. Había esa conciencia de que era un servicio público y se necesitaba tener un presupuesto suficiente para dar cumplimiento con las necesidades de los usuarios, pero no tenemos como trabajadores esa visión de planificar. Y entonces cuando nos encontramos que no tenemos un patrón, donde no hay una instrucción vertical que nos diga qué tenemos que hacer, y de repente tampoco hay esa conciencia de que entonces lo que necesitamos es sentarnos y democráticamente generar un plan de trabajo, de repente nos enfrentamos a lo que se ha vivido y muchas veces también la experiencia de la resistencia, ¿no? De estar reaccionando a cada momento ante un embate del gobierno federal, avanzamos y luego viene un golpe del gobierno que nos hace retroceder y que tenemos que reaccionar. Y entonces, como trabajadores también debemos reflexionar en tener esa visión a largo plazo de planes de trabajo y no una organización o transmitir la organización política de un sindicato donde también viene la lucha por el poder, por ejemplo, porque somos un sindicato democrático, digo, cada año había elecciones de comisión de trabajo, cada año, cada 2 años de comité central, y entonces la cuestión de la visión de la competencia política por lograr un puesto político en el poder, pues también es algo que nos viene a contagiar. Entonces es algo que tenemos que también reflexionar, que qué posición tenemos que jugar ahora, si el objetivo es el mismo, el evitar que una persona se enriquezca con el trabajo de alguien más. Si ese es el objetivo como sindicato, si tenemos esta herramienta, ¿cómo podemos hacer esta herramienta exitosa? No solo para tener una mejor situación de vida como miembros del sindicato, sino cómo podemos contagiar a la sociedad. Si logramos hacer este proyecto de sindicato exitoso, contagiar a la sociedad y empezar a interactuar con otros trabajadores y empezar a generar un cambio por otra vía. Bueno, esos serían elementos para la reflexión. Muchas gracias. ¿Cómo nos articulamos? Bueno, pues la autogestión como proyecto integrador de la clase trabajadora es una meta que suena bastante plausible. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nicolás Serrazola. Yo soy de la Unión de Participación Ciudadana. Estamos congregados con el Frente Nacional Agrarista. Y mis compañeros, cuando vimos una convocatoria a este tipo de conversatorios con trabajadores académicos, sindicalistas y uno de los referentes más interesantes en la política y en los movimientos sociales de nuestro país a través del siglo pasado y este que está empezando, del ESME, nosotros pensamos que aquí encontraríamos un espacio para poder desarrollar el trabajo de organización que estamos haciendo allá en el campo. La autogestión para nosotros es tomar en nuestras manos las decisiones en las áreas de producción para tener con qué comer. En áreas de servicios como la educación y la salud, así como la sociocultura. En estas áreas nosotros tenemos la oportunidad de visitar las comunidades en donde ellos tienen la oportunidad de tomar en sus manos los medios de producción que no son más que las más ínfimas herramientas para levantar una economía que empieza desde la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia,
hasta la oportunidad de formar autogobiernos en las comunidades. Nosotros creemos que la autogestión es autoorganizarse para tomar en nuestras manos las decisiones desde los colectivos más pequeños hasta los colectivos más grandes que tenemos en este país. Vemos con mucho interés cómo existen luchas, requerimientos de justicia social por los maestros, por los electricistas, por el SME, por muchos otros referentes de lucha en nuestro país, y vemos sistemáticamente cómo les dicen no, porque existen decisiones verticales tomadas por gentes que están en las decisiones de nuestro país completamente equivocadas al desarrollo económico de una sociedad. Y vemos cómo seguimos formando columnas, plantones, marchas, y vemos cómo nos vuelven a decir que no. Sin embargo, como decía el compañero Mauricio, de alguna manera lo que hemos logrado en las cooperativas para tomar en nuestras manos los medios de producción, para poder nosotros decidir qué hacer con nuestro trabajo, tenemos que compartirlo en la sociedad. En estos movimientos, en este tipo de conversatorios, se encuentran referentes muy importantes y muy interesantes en la lucha social y en el reclamo de la justicia social en todo nuestro país. En todo nuestro país y para toda la sociedad mexicana. Aquí, en este tipo de eventos, se encuentra puesta la atención de los movimientos más importantes, aparte de los que ya se encuentran aquí. El SME, como uno de los movimientos más importantes en este país, los académicos, con su inobjetable autoridad moral que representan las universidades en nuestro país, y las organizaciones sociales, que son los objetos de estudio de precisamente los técnicos e investigadores científicos, unidos en ese proceso de autoorganización, encontraremos lo que nuestro compañero Juan Mauricio dice: tendremos que encontrar la fórmula de cómo incautar esto, de cómo incrustar esto en la sociedad, para poder de alguna manera encontrar esos reclamos de justicia social. La autogestión tiene que ver con la autoorganización y tiene niveles primero formativos para poder saber con un objeto real de qué forma nos organizamos. Después de esto, tiene un nivel de proyectos que tiene que ver ya con el desarrollo de actividades formales en las áreas de educación, de producción y todo lo que se desarrolle de acuerdo a la información que nos den las propias comunidades. Y después de esto tendremos un proceso de organización, pero esa organización, compañeros, le corresponde ya a toda la sociedad, y a los movimientos punta de lanza en estos conversatorios les corresponde la formación. La formación es responsabilidad de nosotros, y la organización es responsabilidad de la sociedad mexicana, para que estos movimientos, la propia sociedad, con su propia fuerza y su autoorganización, finalmente podamos ir paso a paso encontrando lo que necesitamos para poder autodecidir de manera autogestiva, desde la célula más pequeña de la sociedad hasta el referente más grande de la colectividad, que es el Estado. Decía por ahí una ocasión nuestro compañero Juan José: no se descarta la toma de poder, y esto es una posibilidad muy latente en estos momentos, porque tenemos el descrédito completo de quienes no saben ni siquiera gobernar, no saben que están en calidad de servidores, piensan que son patrones y piensan que, como decía el señor Durazo, ¿por qué me persiguen a mí? Pues si yo soy el que más dinero le saqué a la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ellos todavía están en esa idea, cuando nosotros todavía estamos en la idea de construir para producir y poder autogobernarnos.
En ese sentido, creemos que existe la oportunidad de organizar con estos referentes de lucha social a una sociedad completa para poder entender de qué manera podemos autogobernarnos. Porque aquí ninguno de los académicos que se encuentran por aquí o ninguno de los compañeros que tienen historia de lucha tiene menos conocimiento que los que nos están gobernando o decidiendo por nosotros, porque ninguno de ustedes se robó el diseño de su lucha ni su tesis para poder andar haciendo trampa y quitándonos la administración de nuestro trabajo. Compañeros, la autogestión tiene que ver con la autoorganización y desde la autoorganización hasta el autogobierno de este país. Gracias. Bien, continuando con este tema de autogestión, pero sobre todo buscando también contextualizar en dónde estamos parados, particularmente en este país, un país en donde el índice de desempleo, a pesar de los disfraces que le pone el INEGI, con diferentes nombres y variables, población ocupada, si estuvo ocupada aunque sea un día durante la semana pasada, el hecho es que estamos enfrentando una de las mayores crisis del mercado de trabajo en la historia del país. Y para, como decía Monsiváis, documentar nuestro optimismo, estos señores del G20, del grupo de Davos, del foro de Davos, el año pasado anunciaban que esta llamada cuarta revolución industrial iba a traer como regalo a la sociedad pues la robotización, el aumento de actividades tecnológicas que podemos controlar ya desde nuestro teléfono celular, desde una tableta, desde una computadora. Pero bueno, como dice el chiste, una buena y una mala. La mala es que este desarrollo tecnológico a ultranza, esta racionalidad extrema, lo que trae también pues es una cantidad inhumana de desempleados. Se hablaba que en un transcurso aproximado de creo que 5 años, era más o menos el tiempo, se daría lugar a la desaparición de más de 6 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Y estos 6 millones de puestos de trabajo repartidos en diferentes áreas, las que principalmente se veían afectadas eran trabajos administrativos y lo que tiene que ver con la manufactura. Entonces, por todos lados hay un golpeteo a la clase trabajadora que precisamente en fechas recientes, con la huelga de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Jornada, pues hubo quien dentro de la intelectualidad progresista decía que pues ni modo, el avance tecnológico es inevitable y casi había que resignarse a que se van a perder puestos de trabajo, cuando lo que debería hacerse primero pues es discutir cuál es el uso que le estamos dando a la tecnología, qué beneficios nos va a aportar esa tecnología, porque esa tecnología se convierte en un medio de efectivización del mercado, pero quien recibe estos beneficios del mercado pues son los dueños de los medios de producción. Y volvemos a ese problema: cómo transitamos desde nuestra experiencia autogestiva, cómo aprovechamos estas herramientas, cómo evitamos que este tipo de situaciones, en el caso de una cooperativa, se convierta más en una herramienta en contra de los socios que a favor de las utilidades que pueda tener la cooperativa. ¿Cómo le hacemos? Y creo que ese es un tema a discutir también muy importante, cómo la actividad autogestiva tiene que proteger los intereses de todos los socios para no sacrificar a uno solo o no sacrificar los ingresos de todos los socios. Creo que esa es parte de la discusión que tenemos que hacer, porque queda muy claro que en este ámbito general, en donde el trabajo es cada vez más constreñido y llegamos a esa visión futurista de las máquinas dominando las fábricas y a esta visión distópica de los trabajadores arrojados a la calle en un ambiente contaminado, que cada vez no nos parece ciencia ficción, ya lo estamos viendo en la realidad. ¿Cómo le hacemos los trabajadores? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo trabajamos? Si un premio Nobel de Economía, como es Joseph Stiglitz, también dice que la única vía es el cooperativismo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué más elementos nos faltan para ir entendiendo este ámbito de la autogestión? Entonces, nuevamente, abrimos el micrófono para ustedes.
¿Quién quiere hacer uso de la palabra? No tantos, me pone nervioso. Celia. Bueno, buenas tardes. Realmente un gusto estar aquí en el plantón. Realmente esto es lo que más nos gusta. El compañero Nicolás hace un rato hablaba de la sapiencia de los académicos, pero la verdad de las cosas es que sin esto, uno ¿qué haría? ¿A qué estudiaría? ¿No? Entonces la materia de trabajo está aquí y no está en ningún cubículo de ninguna universidad. Entonces, bueno, por eso nos da mucho gusto estar en el lugar a donde se llevan a cabo pues, los procesos de resistencia, de discusión, fuera inclusive de nuestro espacio de trabajo, ¿no? Porque es en la sociedad, en el ámbito social, en el barrio, en la calle, en donde se nutre en realidad todo el movimiento social, ¿no? Entonces, bueno, yo quería pues un poquito meter un poquito también de ruido en esta reflexión acerca de la autogestión, porque miren, autogestión también es lo que hacen los capitalistas, ¿no? O sea, dicen, pues tengo una lana, pues ¿qué hago? Que lo invierto para obtener una mayor renta, para obtener más ganancias, para crecer en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, no quiere decir que esta idea de autogestión corresponda exclusivamente al mundo de los trabajadores que estamos tratando de recuperar lo que en algún momento de la historia se nos fue expropiado, que es justamente las condiciones para trabajar, ¿no? Y que por el propio desarrollo de nuestros modelos sociales y económicos pues derivó en que imperara un tipo de interés. O sea, los capitalistas pues buscan, defienden sus intereses. Entonces, cuando se abren puestos de trabajo, se generan, nos dicen, usted le toca trabajar en esa silla, le toca hacer esa tarea, y dice, pues, está bien, ¿no? O sea, ya me pongo a trabajar, y aparentemente me presento el día 3, o el día 10, o el día 15, y cobro. Ya lo demás no me importa. Este punto bueno, ¿y qué hago? Pues al mercado, ¿no? A comprar ya todo lo que yo deseaba obtener. Entonces parece que la autogestión en una economía de mercado como la que vivimos, pues es utilizar cualquier vía para obtener un ingreso, para irlo a gastar en un mercado, en un centro comercial, ¿no? Y seguir participando en ese círculo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez haciendo una entrevista a un albañil, ¿no? Nos decía, bueno, yo vine aquí a trabajar a la capital y pues trabajé mucho para que en Navidad poderle comprar a mis hijos una cubeta de pollo Kentucky, ¿no? Se han visto, ¿no? Ese tamaño familiar, ¿no? Porque pues ellos, allá donde vivimos, pues nada más saben que existe, pero no saben a qué sabe, a qué huele. Y entonces pues, mi esfuerzo es para que ellos puedan disfrutar del pollo Kentucky. ¿Ustedes creen que ese es el destino adecuado de nuestros esfuerzos? El incorporarnos ahí a una comida chatarra, ¿no? Pero aparece como hay que ser desgraciado para que tus hijos no puedan ir por lo menos ahí a la alberquita de pelotitas en McDonald's, ¿no? Para que se diviertan. Pues, todo es una serie, vean que no es nada más el trabajo, sino todo es un conjunto de condiciones, de características en las cuales nosotros identificamos nuestro bienestar. A la hora de que viene un conflicto laboral, que por ejemplo hacemos una huelga, ¿no? Ese momento, que es parecido a se vuelve muy nutritivo, porque de nuevo nos ubica con los pies en la tierra.
¿no? Pues en realidad, a ver, ¿por qué necesito un aumento de salario? ¿No? ¿Por qué necesitamos mejorar nuestras condiciones de trabajo? Etcétera. O sea, volvemos a aterrizar en el lugar en donde como trabajadores deberíamos de estar, ¿no? Cuando, ahora, el tema de hacerse cargo de la fuente de trabajo cuando ésta falla, tampoco es algo tan reciente. De hecho, ya en el siglo XIX, ¿no? En Inglaterra, también las fábricas inician y no siempre triunfan y a veces quiebran, muchas veces quiebran. Entonces ya pasaba en esos momentos que cuando las fábricas fallan, cuando los proyectos de los capitalistas fallan, los trabajadores normalmente entraban a hacerse cargo para hacer pues, otra oportunidad. Inclusive por ahí hay una cita que habla de que entonces el dueño de la fábrica, como quebró, los trabajadores hicieron cargo de la, esto en el siglo XIX, ¿no? Hicieron cargo de la fábrica y entonces el que era dueño pasó a ser trabajador y se incorporó como cualquier otro trabajador. Entonces, ese recorrido tampoco es nuevo, pero pareciera en el siglo XX con todo el auge de la lucha sindical que esa era la única manera de resistencia de los trabajadores, ¿no? Por suerte, ser desempleado, perder un trabajo formal no es suerte, pero sí en el sentido de que nos ubica en una realidad que no teníamos calculada. Y ahora, pues tenemos que empezar a pensar de otra manera como no lo habíamos calculado. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que la autogestión, aunque hay varios libros, no hay una receta más que el llevarlo a cabo y el de acercándose a otros que pasan por esa circunstancia es como uno va desarrollando, conformando esas ideas con un mayor detenimiento, con una mayor profundización. Así que no nos debe de preocupar que eventualmente nos sintamos desconsolados, solos, aislados, sin saber bien qué hacer, porque todo está hecho para no saber bien qué hacer, para ir a Kentucky a resolver nuestros problemas y de esa manera sentirnos incluidos, ¿no? Tenemos que generar entonces una nueva forma de identificarnos entre nosotros mismos para desde ahí, no importa, muchas veces seguramente la vamos a regar, no porque somos trabajadores lo sabemos hacer, no sabemos la vía de la autonomía, no sabemos la vía de la liberación, pero la tenemos que desarrollar y llevar a cabo, como decía Juan José, la autogestión como proyecto. Pero les decía, yo nada más voy a tratar de tocar de manera muy superflua 4 temas. Uno de ellos es lo que nos trajo hasta aquí, que no fue propiamente la extinción de Luz y Fuerza, sino la intención del gobierno por desaparecer un grupo de trabajadores conscientes, un grupo de trabajadores que impidió que pasara esa reforma al Seguro Social desde el 98, que también impidió que pasara esta reforma energética y que solamente lograron hacerlo terminando con la empresa y pensaron ellos que con el sindicato, pero aquí estamos de pie. ¿Qué es lo que pretenden hacer ellos en el corto lapso? Y ahorita llegando platicaba con el profesor Ignacio López Carvajal, que hay un grupo de trabajadores de Pemex que ya conformaron su cooperativa, un grupo de trabajadores de Pemex que quiere también interactuar con la cooperativa LF del Centro. Y así como ellos, en ese supuesto, porque después de que se da el decreto de extinción se viene las reformas estructurales, esta reforma energética, y que arroja a la calle a muchos trabajadores de Pemex, no solamente de Luz y Fuerza del Centro. Se da este proceso y ahora ellos tienen que buscar una forma de autogestionar su trabajo para llevar el sustento a su casa. En ese mismo tenor y en ese mismo sentido está Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad también ya gestionó la creación de una cooperativa, ya lo tienen. Unos compañeros que vinieron hace rato, que estuvieron temprano por aquí a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, con su secretario general, que son los telefonistas que decían que a partir de diciembre se van a huelga porque ellos también ya están en este proceso.
les van a quitar su fuente de trabajo a los telefonistas. ¿Y qué vendrá con ello? La autogestión que tendrán que hacer los compañeros, que tienen una caja de ahorro, también ahí ellos, es una cooperativa, y que tendrán que impulsar muchas otras formas de organizarse para poder autogestionarse en el trabajo. Ese sería, así como de entrada, lo que está sucediendo y lo que estamos enfrentando nosotros ahorita como organización. Y para terminar, el día de ayer estuvimos platicando unos compañeros en un comité de usuarios de San Lorenzo, aquí por la UACM del Valle, y unos compañeros de una cooperativa que se llama, y es así en serio, no es broma, Tuyo, TUYO, Trabajadores Unidos y Organizados. Un grupo de compañeros que despidieron y se organizaron para generar una cooperativa y que ellos se pudieran autogestionar para poder llevar algún tipo de recurso. Nos hicieron llegar un libro que igualmente después lo estaremos compartiendo con ustedes, y que estos compañeros decían que la única oportunidad que tiene la sociedad y que tienen los trabajadores es la organización y la autogestión para poder construir y caminar hacia adelante. Buenas tardes, compañeros. En primer lugar, me presento, mi nombre es Manuel Sánchez, soy de Chapingo y pertenezco a la Red Corp. Voy a mencionar tres cosas. En primer lugar, agradecerles por darme este espacio a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y su cooperativa de producción industrial, los LF del centro. En segundo lugar, es invitarlos al primer congreso de Economía Solidaria y Cooperativismo a realizarse del 21 al 25 de agosto en la Benemérita Universidad de Puebla. En ella se van a tratar temas relacionados a lo que se está tocando en este momento, a la cooperación y a la autogestión, autogestión como dicen los compañeros. Y en tercer lugar, pues es remitirse a lo que nos exigen los compañeros, un marco teórico, sobre todo entender cómo podemos enlazar este nuevo discurso, o el presente discurso que nos está pues asediando en este momento. Yo entiendo que la ciencia está en todos lados, y rememorando al compañero Modesto, que no lo veo por aquí, pero en el concepto de cooperación, autogestión, hay dos elementos, yo creo, un elemento técnico y uno social, como dice el maestro Cosíc. El primero pues nos lleva a la pseudoconcreción y el segundo pues a la concreción y a los hechos. Yo quiero remitirme al segundo, que también es un elemento que tiene un elemento social, como parte también de este colectivo de cooperativas que pertenece a la Red Central de Trabajadores. Yo me interesé mucho por su plan de trabajo. En él incluye pues los principios también indígenas, que es de alguna manera pues el remitirse, ¿no? que no solamente los principios cooperativos o toda esta teoría viene de Occidente, también hay parte que viene también de nuestra América Latina, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, pues yo quiero repetirme sobre todo a la experiencia de ustedes, que en un principio pues ustedes fueron una organización mutualista. Hay que recordar que nuestras comunidades indígenas tienen esta capacidad que se llama el tequio, el mutualismo también, y lo que se conoce en mi comunidad, que yo soy indígena, pues es el cambio de mano, ¿no? Que parece una expresión vulgar, pero pues se remite a lo que dijo también ya Federico Engels, lo que nos hace seres humanos, esta capacidad que también es parte del marxismo, ¿no? Que no se le reconoce. Y sobre todo eso, ¿no? Que es lo que se lleve al encuentro de trabajadores en Argentina, que se lleve este posicionamiento también, ¿no? Que lo indígena también se remite al medio ambiente, que lo indígena también se remite a la mujer indígena, ¿no? Que ha sido sobre todo una parte que queremos también desarrollar, ¿no? Como mexicanos. En esta parte, pues es también es retomar lo que dicen los compañeros, ¿no? Tener una soberanía, como están luchando ustedes compañeros del INE, tener una soberanía energética y, como dice el compañero anteriormente, tener también una soberanía alimentaria. O sea, pienso que esos son dos pilares, ¿no? Que debemos tener pues como ciudadanos, ¿no? Y pues con eso concluyo mi participación, que fue trata de alguna manera. Muchas gracias, compañeros. Bien, camaradas, no sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra. Paco.
¿No? Bueno, pues si no hay otra participación, pues creo que es momento de cerrar con este conversatorio. Para nosotros es muy satisfactorio el poder realizarlo en este lugar. Tiene un valor simbólico muy especial, precisamente con esa pregunta con la que iniciaron los conversatorios. ¿Qué nos articula como clase trabajadora? Y lo que nos articula generalmente es esto, la lucha en las calles, el encontrarnos en las calles. Podemos ser trabajadores de diferentes gremios, podemos ser trabajadores de diferentes rubros, ramos de empresa, etcétera, pero la lucha por nuestras conquistas siempre tendrá que darse aquí en la calle. Hay vías jurídicas que no siempre funcionan y a nosotros nos consta. Hay otro tipo de vías, negociaciones políticas que son necesarias, pero la que siempre va a estar presente es la lucha en las calles. Entonces, agradecerles profundamente su presencia, su participación, y les pedimos que estén pendientes para cuando anunciemos dónde y cuándo se realizará el próximo conversatorio de la red La Economía de las y los Trabajadores. Muchas gracias y muy buenas tardes. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.